Empezamos nuevamente con Golpe de Timón, el programa número 2. Y estamos con ustedes nuevamente en esta semana y esperamos llevarles 2 entregas a la semana que podrán conseguir colgadas en el portal de Aporrea, quienes aprovechamos de darle nuestro especial agradecimiento por ese gran apoyo que nos ha demostrado, y a todas las personas quienes a través del Twitter nos han manifestado pues esas palabras estimulantes y de reconocimiento por este esfuerzo que estamos llevando adelante. También Poder en la Red, www.poderenlared.com, gracias al amigo Amaury que también está colgando el programa. Le agradecemos muchísimo el gesto, y pues desde aquí, desde esta guerrilla comunicacional, también agradecemos mucho las recomendaciones que han hecho ustedes a través de vía Twitter, de correo electrónico. Recordemos nuestro Twitter, Eiber, @golpetimón, y nuestro correo electrónico elgolpedetimon@gmail.com. Estaba a punto de olvidarlo. elgolpedetimon@gmail.com. ¿De qué vamos a hablar hoy, Eiber? Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de el golpe al CNE y la división del país. Sí, se ha hablado mucho sobre una tesis que se ha tratado de inocular desde el punto de vista de los medios de comunicación, que ya está generando una mella desde hace un tiempo. Creo que ya tiene más de un año, esa tesis de la división del país. El país está dividido en dos. Ha agarrado mucho más fuerza ahora, con base en los resultados del 14 de abril. Se dice que el país está dividido 50 y 50. Es verdad que primero es difícil desde el punto de vista numérico establecer ese criterio. Son casi 300.000 votos de diferencia, que son unos puntos importantes, 1.5 puntos de diferencia que establece que no estamos divididos en 50 y 50, pero en todo caso, también esta tesis, Eiber, de la división arrastra un poco esa intencionalidad de ver a un país fragmentado, que lo que conduce es a la tesis de la colombianización de Venezuela. El que maneja y el que utiliza el término de división del país lo que está planteando fundamentalmente es la posibilidad de crear el escenario para hablar de una guerra civil en Venezuela. Porque un país dividido, la única manera de unificarlo es a la fuerza, es de manera violenta. Y lamentablemente esta tesis lo que hace es revertir lo que ha planteado el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en su momento, que es la necesidad de la repolarización. ¿Y qué es la repolarización, Eiber? Fundamentalmente es poder confrontar ideológicamente un proyecto sobre otro, que se dirime en las elecciones, que se dirime con votos, que se dirime en el marco de la democracia, elemento estrictamente fundamental que describe esta democracia participativa y protagónica. Cuando usted habla, cuando usted dice que tenemos un país dividido, usted lamentablemente se está prestando ingenuamente o intencionalmente para tratar de plantear la posibilidad de una confrontación para poder dirimir esa división. Por el contrario, cuando hablamos de repolarización, estamos hablando de una tesis absolutamente de confrontación ideológica, antagónica, de adversarios, como le gusta decir a algunos politólogos, porque eso de confrontación y enemigos algunas veces le suena raro, le suena muy distorsionado, muy violento. El antagonismo nos lleva fundamentalmente a la posibilidad de dirimirlo a través de una relación establecida por unas reglas internas que son fundamentalmente las reglas democráticas a través de las elecciones. Y además, Nimber, y tenemos que decirles a todas y todos que si está dividido el país porque hay 2 conglomerados nacionales que tienen diferentes proyectos de país, pues entonces habría que decir que los Estados Unidos de Norteamérica también es un país dividido, porque la mitad es republicana y la mitad es demócrata, y luego de cada elección, por cierto, bastante turbias, pues se queda más aún en claro que unos piensan de una forma y otros piensan de otra. La gran diferencia tal vez, Nimmer, es que allá la diferencia, la oposición entre 2 proyectos de país, entre 2 visiones, no es tan ostensible ni tan clara como en Venezuela, pues allá republicanos y demócratas no se diferencian en mucho, como ocurrió aquí en la llamada Cuarta República, en la cual se alternaban el poder Acción Democrática y COPEI, y allí no se hablaba de un país dividido durante esos años precedentes, antes de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué no se hablaba antes de un país dividido? Bueno, porque eran prácticamente los mismos proyectos de país los que sustentaban tanto Acción Democrática como COPEI. Hoy sí se quiere endilgar esa denominación cargada de mucha emocionalidad y de mucha invitación a la confrontación, porque sí hay claramente una postura que tiende hacia un gobierno progresista, de izquierda, socialista, y otra postura pues cada vez más cercana a la derecha y con sectores de ultraderecha.
No solamente eso, Eiber, sino que también en Venezuela, a diferencia de otros países, aquí hay una confrontación fundamental de búsqueda de superación de una hegemonía, de quienes quieren mantener una hegemonía cultural, que es la hegemonía capitalista, versus aquellos que tratan de desplazar esa hegemonía y generar un espacio propio de búsqueda de una hegemonía cultural basada en el socialismo y en los criterios del socialismo. Cuando vemos la confrontación de esos dos modelos, estamos hablando de una profunda democracia, porque es la posibilidad de que en un mismo espacio puedan estar esas dos formas de interpretar el elemento cultural, y con base en eso se pueda dirimir a través de la posibilidad de la legitimación a través de los votos. Y Venezuela en los últimos 14 años lo que sí ha definido es que no quiere volver atrás, no quiere volver a la hegemonía capitalista. Todavía hay algún nivel de confusión. Tenemos un sistema socioeconómico capitalista, pero estamos pugnando por un modelo alternativo que hemos llamado socialista, que está en plena construcción, con todos sus avatares, con todas sus dificultades. Ahora, Eiber, eso sin duda alguna se ha decidido tratar de avanzar en función de ese modelo socialista a través de un mecanismo que es un mecanismo alterno, relativamente novedoso para la concepción socialista, que es tratar de implementarlo a través de la vía electoral. La primera experiencia, sin duda alguna, en América Latina fue la de Pinochet, la de Allende versus Pinochet, que fue el que dio el golpe de Estado después, tratando de desmoronar lo que había sido una decisión popular. Allende sin duda alguna se convierte en una experiencia extraordinaria desde el punto de vista referencial, pero lamentablemente fallida, y tuvieron que pasar muchas décadas para que después podamos nosotros vivir la experiencia en América Latina en la práctica que se está desarrollando en Venezuela. En ese sentido, es importante recalcar el hecho de que la vía democrática, la vía de los votos, muy a la versión de una visión de un socialismo un poco más de Kaustin, más bien que de Bernstein, desde el punto de vista de la socialdemocracia, lo que ha logrado es permitir que los mecanismos electorales resuelvan el asunto. Pero el gran problema es cuando se atenta en contra del poder electoral y cuando trata de tergiversarse el rol fundamental de un poder que tiene como objetivo el hecho de facilitar efectivamente que cualquiera de las dos cualquiera de los dos proyectos pueda avanzar democráticamente. Y eso pasó el 14 de abril. Y eso ocurre además, Nigmer, siempre que la izquierda o gobiernos progresistas llegan al poder por la vía electoral, y tú has dado un excelente ejemplo, es el caso de Salvador Allende en Chile en los años 70, en esas situaciones la derecha siempre suele darle un golpe al árbitro electoral, suele darle un golpe a las elecciones como mecanismo para llegar al poder. En esas situaciones la derecha siempre desconocerá el voto popular, más no así cuando la derecha gana a través del voto popular. Y a propósito de eso, yo creo que es importante recalcar a todas y todos los que nos ven por esta vía que el Consejo Nacional Electoral ha implementado 18 auditorías, un conjunto de auditorías antes de las elecciones, otras durante las elecciones y otras posterior a las elecciones. Aquí se han auditado la tinta indeleble, los cuadernos de las firmas, las máquinas, las captahuellas, el sistema de transmisión, todos los componentes tecnológicos y humanos han sido auditados, y tenemos que recordar, y si no recordar, saber que todas esas auditorías han sido avaladas, certificadas por todos los actores políticos, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática ha avalado con su firma cada una de esas auditorías. Si no, no hubiese sido posible llegar a la celebración de la jornada electoral del 14 de abril. Eso es muy importante que lo sepamos en primerísimo lugar. Esto es lo que intentan desconocer la Mesa de la Unidad Democrática, que ellos avalaron paso a paso cada una de las auditorías. Entonces, ¿qué ocurrió? Luego del resultado que le dio el triunfo al presidente Nicolás Maduro Moro, Enrique Capriles mediáticamente pone en cuestionamiento el resultado electoral aquel lunes 15 de abril. Y no es sino el miércoles 17 en la tarde, después de él haber armado toda la jornada de violencia, haberla instigado, que él interpone ante el Consejo Nacional Electoral un documento con unas supuestas 3.200 incidencias de situaciones que pudieron haber afectado el voto. Ante esa presión, el Consejo Nacional Electoral cedió, y fue un triunfo para la oposición. Luego sale en cadena nacional la rectora Sandra Oblita anunciando que van a acceder a auditar el restante de las 46 cajas que no se incluyeron
en la auditoría del 54% primero, que es lo que está establecido por la normativa del CNE. Sale la rectora Sandra Oblitas anunciando que sí van a acceder a la petición de la oposición. Inmediatamente Enrique Capriles Radonsky manifiesta su satisfacción porque el Consejo Nacional Electoral accedió a esta auditoría a la cual no estaba obligado. Recuerden ustedes incluso que la oposición, tal cual como aquí estamos reconociendo, decía triunfamos. Pero ¿qué ocurrió? Como en la agenda de ellos está el desconocimiento absoluto del sistema democrático, a los pocos días, como bien lo dijo la rectora Tibisay Lucena en cadena nacional el pasado sábado 27 de abril, Enrique Capriles entonces luego salió a los días diciendo no, ahora no estamos contentos con ese sistema de auditoría y ahora queremos auditar tanto los cuadernos de votación como las captahuellas. ¿Y por qué Enrique Capriles dice esto? Porque lo que por ley le corresponde auditar al Consejo Nacional Electoral son lo que las máquinas registraron versus las papeletas de recibo de la votación. Que por cierto es un proceso de auditación que se genera exactamente en caliente en el momento de generar el acta o cuando se va a elaborar el acta. El mismo domingo 14 de abril se auditaron. Entonces, el 54% de las cajas se auditaron ese mismo domingo 14 de abril. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense lo que ha intentado armar la oposición, decir que hay que recontar los votos. Recontar los votos es como si usted hubiera votado con una pestaña, como se votaba con un cartón electoral antes de nuestra era bolivariana. Entonces no se pueden recontar los votos porque su voto fue digital, fue apretando. Lo que tendría que hacer es pedirle a la máquina que vuelva a votar el reporte, pero usted no tiene ninguna papeletas que pueda contar. Lo que se puede contrastar, Nigmer, es el recibo que expide la máquina de votación contra lo que está en el acta de escrutinio para verificar si hay algún tipo de inconsistencia numérica, que realmente es lo fundamental para poder demostrar o evidenciar que hay una inconsistencia entre lo contado y los que votaron. Ahora, lo importante de Jaber es también dejar claro que si se genera algún tipo de contrastación entre ese recibo y lo que emana como cifra el acta, eso debe ser con base fundamentalmente a una denuncia formulada en la mesa específica. A eso es lo otro que la rectora Tibisay Lucena bien aclaró, que no hay ninguna denuncia de irregularidad en ninguna mesa de votación, pero en ninguno de los casi 40.000 centros de votación del país no se registró ningún tipo de denuncia. Y recordemos que en cada centro electoral y en cada mesa están los representantes de los partidos políticos, los testigos. Lo peor en ese sentido es que una denuncia como la está haciendo Capriles Radonsky de manera irresponsable, lo que conduce inevitablemente es a sospechar que la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, no confía en sus testigos. Al no confiar en sus testigos, no confía en el acta que fue refrendada por ese testigo y que permitió entonces después la posibilidad de que esta fuese transmitida al corazón del Consejo Nacional Electoral, en donde se procesan la cantidad de votos. Esto implica que el que realmente ha sido defraudado de manera terrible por parte de la oposición venezolana ha sido esa gente, que el pueblo venezolano se formó creyendo en un proyecto de oposición y resulta ser que ahora le dicen que son o mentirosos o que no lo hicieron bien o que son fraudulentos. Muy bien dicho, porque la Mesa de la Unidad Democrática en todo caso debería quejarse ante sus testigos que no denunciaron ninguna irregularidad cuando tenían que hacerlo al cierre de cada mesa ese domingo 14 de abril. Pero por otro lado, Nigmer, al haber alguna irregularidad, aparte de las irregularidades de las mesas, que no las hubo porque no hubo ningún tipo de denuncia, el mecanismo que establece nuestro estamento jurídico es que usted denuncia ante el Ministerio Público, y esa denuncia ante el Ministerio Público de cualquier irregularidad, pues entonces es la que puede avalar la interposición de cualquier petición de algún actor político ante el CNE, y no existe ningún tipo de denuncia siquiera ante el Ministerio Público. Pero además hay que decir que el Consejo Nacional Electoral, como bien lo ha ratificado su rector, es un organismo técnico. Si hubiese que realizar la repetición en alguna mesa de votación, en algún centro electoral, porque se detectan inconsistencias, además numéricas, es decir, que no corresponden los recibos con el acta de escrutinio, si hubiera tal nivel de irregularidad que hubiera que repetir en algunas mesas la votación,
Eso lo va a determinar, lo debe determinar es el Tribunal Supremo de Justicia, y al determinarlo así, en ese caso, pues le instruye al CNE, porque el CNE es un organismo técnico que obedece, instruye al CNE para que el CNE entonces pueda repetir las elecciones. Es decir, la oposición tiene que acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para poder que éste instruya al CNE la repetición de la elección parcial, en todo caso, en algunos centros de votación. Pero decidieron lanzarse a la calle. Y con esto vamos cerrando, Eiber. El problema fundamental de lo que accionó Capriles Rodonsky el 14 de la noche y que reconfirmó el 15 de abril fue precisamente esa incitación a desbordar las emociones por parte de los partidarios de su propuesta, y lamentablemente eso condujo a una serie de muertos, a una serie de heridos. 9 muertos, más de 160 detenidos precisamente por ataques a CDI. Que sin duda alguna deben tener algún tipo de canalización en función de la denuncia, la demanda, porque además del culpable directo, el que incidió, el que accionó el arma y mató a alguna de esas personas, también el que incitó a que eso pasara tiene responsabilidad en ese sentido. El autor intelectual y político de esas agresiones. Por eso, no solamente Capriles, sino aquellos que de alguna u otra manera asusaron, tienen una inevitable responsabilidad política que debe evaluarse. Yo no estoy diciendo que Capriles debe estar preso, porque quizás eso también pueda conducir a una victimización innecesaria en este momento político. Pero lo que sí estoy seguro es que el proceso judicial y el poder judicial autónomamente debe generar un proceso de investigación que conduzca al desenlace que deba conducir en el momento pertinente. Y yo les invito a todas y a todos ustedes a que por favor visiten el portal web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.be, y allí van a conseguir la transcripción de la cadena completa que vimos en la noche del sábado 27 de abril en la voz de la rectora Tibisay Lucena, en la cual de la manera más pedagógica y didáctica nos explicó a todos lo ocurrido. Pero si usted no tuvo oportunidad de ver esa cadena, como muchos no tuvieron la ocasión, puede entrar al portal web del CNE y bajar completo, ver allí completo, que está sencillamente colgado, todas las palabras de la rectora Tibisay Lucena. Y las pruebas de inconsistencia de las denuncias que generó la oposición. Y en ese portal también puede conseguir las actas de cada una de las 18 auditorías, buena parte de ellas realizadas antes de las elecciones, que han sido firmadas, avaladas, certificadas por cada uno de los representantes técnicos de cada partido político que asistió a esta contienda electoral del pasado 14 de abril. Hemos finalizado, Eiber, pero no podemos terminar sin antes comentarles a ustedes, quienes nos están viendo, que estamos buscando patrocinantes para nuestro programa. Esto está siendo transmitido y está siendo grabado gracias a la colaboración de determinadas páginas web, Aporrea, Poder en la Red. Ojo Pelado también publicó. Y nosotros estamos produciendo como una guerrilla comunicacional, una computadora, un programa para poder editar, tal como siempre nos invitó el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, a poder hacerlo con nuestras herramientas, con nuestras manos. Y así lo estamos haciendo. Pero bienvenidos sean aquellos que nos quieran apoyar. Pueden escribir a través de nuestro correo electrónico, elgolpedetimon@gmail.com, para aquellos que quieran saber la posibilidad de nuestras tarifas para apoyarnos. Tenemos unas tarifas que podemos conversar y podemos bastante cómoda. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos en la próxima entrega. Este fue el segundo Golpe de Timón. Golpe de Timón. Muchísimas gracias.